El movimiento hace a la función del artista, o sea, un movimiento que lo conduce, es una fuerza energética en movimiento, que no interfiere tampoco con la quietud de la observación. En la quietud de la observación se ve también un pequeño movimiento, que es la observación misma que determina luego la observación sobre la propia obra ejecutada. Poder detenerse y mirar casi con ojos escrutadores aquello que se ha realizado. Porque la trascendencia del objeto creado, que trasciende al propio artista casi en el mismo instante en que lo realiza. Entonces, el artista genera una construcción, una estructura visible, e inmediatamente repercute sobre el artista el vacío. El vacío es el llamado de la fuerza creadora para motivar a volver a llenarlo. Entonces, la trascendencia de la obra, de cada obra, hace que el artista se transforme a medida que construye lo de afuera, construye lo de adentro. El motivo, que puede ser cualquier diferente motivo, está expresado por una inquietud. Lo inquietante de la situación hace de este desarrollo un transcurrir lento, pero que avanza hacia las regiones invisibles. No es lo visible lo que conlleva el término de lo realizable. Lo visible es la estructura final, que ni siquiera es el final de una ejecución que viene gestándose. Porque la gestación no termina, no tiene un límite. El artista desea quizás un término, porque el proceso involucrado en el diario acontecer hace de este desarrollo una continuidad donde la supremacía de la fuerza creadora avanza sobre la estructura cotidiana. Entonces, si uno se ata a la estructura cotidiana como lo necesario, como lo fundamental, viene el sufrimiento porque la fuerza creadora desoye las órdenes mundanas y a la vez está al servicio de un desarrollo o un posible desarrollo. Porque desarrollar una obra, cualquiera obra que sea, implica la puesta en marcha de un mecanismo que subyace en la fuerza más íntima del artista. Y esa fuerza íntima desea y a la vez no desea revelarse. Porque si yo me revelo a partir de una obra, el que se revela después es visto, pero el que es visto es el artista,
revelado a partir de la ejecución de su obra. Entonces es un juego ambiguo, porque si yo no quisiera ser descubierto o no quisiera revelarme, no haría nada. Guardaría silencio y haría una vida monacal o una vida aislado y separado de los aconteceres humanos. Entonces no sería descubierto, no sería visible aquello que me compone. Entonces el artista tiene un impulso de ser visto, de ser descubierto, porque en la medida de que yo soy descubierto por el afuera, y justamente descubierto es descubrir, sacar lo que cubre. Sacar lo que cubre bajo la esencia y bajo la protección de una obra que vuelve a cubrir. Porque yo con la obra vuelvo a cubrirme. Y en realidad salgo afuera y se me descubre. Entonces, ¿de dónde sale esa inquietud por ser descubierto? Bueno, ese es el impulso creador. Es la energía que a uno lo convierte en artista. Hay características que son visibles y que son palpables en los artistas. De alguna manera, uno está compuesto por infinidad de características, infinitas características. Entonces, yo no soy igual a otro artista, pero sí compartimos, en esencia, ciertas características que pertenecen al mundo del arte y al mundo del artista. Entonces, la amalgama de todas estas fuerzas hace que finalmente uno sucumbe a la obra. Porque la obra hecha, realizada y vista, no se puede uno después ir y bloquear lo que ocurrió a partir de la obra. Podría uno bloquear, desaparecer, pero ¿se puede realmente desaparecer? Sí se puede. O sea, no hay límite de compromiso que no se pueda romper y que uno pueda volver al aislamiento. Pero en la experiencia que yo puedo tener como artista, descubro que el romper y el volver al aislamiento en realidad no funciona, porque tarde o temprano uno vuelve a hacer obra desde el aislamiento y esa obra vuelve a salirse del cauce personal y vuelve a tomar contacto con el afuera, que vuelve a hacer ese cortocircuito de relaciones y en donde quizás uno volvería a tener la intención de romper todo para volver a desaparecer. O sea, la desaparición del artista, en mi caso, dado que hay una fuerza impulsora, no es como una opción. Entonces, si esa opción desaparece, aparecen otras opciones que quizás son desconocidas, porque los mecanismos que uno aprende y que uno va conjugando en su vida son mecanismos en los cuales uno ya confía. Hago tal cosa, tiene un desenlace tal, entonces uno se puede mover libremente sabiendo que cada paso que da va a tener una fuerza y se van descomponiendo esas fuerzas y van actuando y van desarrollando un transitar
que tiene algunos caracteres conocidos, repetitivos. Entonces, el artista, ¿para qué es ser artista? O sea, hay un porqué, un para qué, hay una razón. Seguramente el mecanismo del ser artista puede llevar a conquistar un mundo necesario para uno mismo. Entonces, el autoabastecimiento deja de ser una característica transformada por la propia producción que ejerció una fuerza y que la ejerce para involucrar otras fuerzas externas de otros. Entonces, el ser humano que compone al artista deja de lado deja de ser obsecuente a sus tramas más personales, más íntimas, para dejar que el artista vaya, investigue, recorra y tome contacto con el afuera, que finalmente ese afuera va a tener injerencia en el adentro del artista. El artista con su adentro forma una unidad con el adentro de otros que se supone que están afuera, pero que terminan estando adentro. Entonces, ¿cuál es el proceso que involucra a estas interpretaciones humanas? Hay una razón que está por encima de la propia identidad. Hay una razón de la existencia que une y que ata cabos sueltos para provocar una nueva realidad. Porque entonces yo mismo, si sigo atado a las circunstancias conocidas, mantengo una realidad con límites precisos. En cambio, el ímpetu que hace el arte en la propia vida, que arremete, porque uno con una idea que va a desarrollar, despierta un mecanismo que casi tiene vida propia y que avanza y se desarrolla y busca la manera de poseer al ser para que el ser la ejecute. Porque si yo lanzo ideas, pero después me quedo atrincherado, inmóvil, sin ejecutar, esas ideas podrían revelarse y decir, ¿para qué fuimos gestadas si el que nos gestó no tiene intención de realizarnos? Entonces la rebelión de esas ideas provocadas por uno podrían inducir a un desequilibrio del ser que se termina transformando en una autodestrucción, porque destruir las propias ideas o no darles el cauce necesario para que se desarrollen, se termina formando una autodestrucción, porque se destruyen esas ideas antes de poder realizarlas. Entonces la involucración afectiva, evidentemente, con el entorno, con los sucesos